Listo, buenas tardes de nuevo. Mi nombre es Jesús Favela, soy investigador del Departamento de Ciencias de la Computación. Bienvenidos a la tertulia de la División de Física Aplicada. Hoy con una invitación más extensiva para hablar del tópico de inteligencia artificial generativa en la actividad científica. Les estamos compartiendo un código QR y un enlace para una pequeña encuesta y les pedimos si nos hacen el favor de completarla. Es solamente para propósitos de que nosotros mismos nos demos una idea, tanto los panelistas como todos los que estamos aquí, de dónde estamos con respecto a este tipo de tecnologías, la audiencia que estamos aquí. Nos acompañan también varias personas por videoconferencia con quienes también estamos compartiendo esta encuesta, entonces va a reflejar las opiniones tanto de los que estamos aquí presentes como de quienes nos acompañan por videoconferencia. El título de la mesa es, creo que es Inteligencia Artificial Generativa y su rol en el quehacer científico. Entonces, dos breves acotaciones. La primera es, en realidad vamos a tocar un tema un poquito más específico, más que inteligencia artificial generativa. Nos vamos a enfocar un poco más a grandes modelos de lenguaje, que hoy en día pues es prácticamente sinónimo con el primero, no exactamente, pero es al menos, representan los casos paradigmáticos y muy en particular, y seguramente el más conocido es ChatGPT, pero hay algunas otras variantes. Y el otro punto es que sí queremos enfocarlo a la actividad de investigación. Hay muchos temas muy interesantes y muy polémicos, desde si este tipo de tecnologías pueden desarrollar conciencia, aspectos de ética y de regulación, pero vamos a, incluso tocando algunos de estos temas de ética y regulación, suscribirlos, circunscribirlos a la actividad de investigación, tanto la actividad docente a nivel posgrado como la actividad de reporte de productos de investigación, de análisis de datos, del proceso de evaluación de artículos, etc. Lo queremos hacer más como un diálogo en el espíritu de las tertulias, entonces desde muy al principio los vamos a invitar a hacer contribuciones, comentarios, preguntas, inquietudes que tengan al panel, y bueno, o sea, entendemos que todos estamos siendo actores y usuarios de este tipo de tecnologías desde su reciente divulgación, y todos tenemos opiniones. Por ejemplo, nos resulta particularmente interesante escuchar las opiniones de estudiantes, que muchas veces están de avanzada en este tipo de cosas con respecto a sobre todo algunos de nosotros que ya peinamos canas. Muy bien, entonces voy a presentar brevemente al panel y pedirles que se presenten con un poquito más de detalle. Empiezo de izquierda a derecha. Nos acompaña la doctora Isabel López Hurtado, quien actualmente trabaja en el Departamento de Ciencias de la Computación como postdoc. Realizó su doctorado en creo que psicología educativa, pero ahorita me corrige, recientemente. Entonces ella tiene una visión y un perfil más de educación, y además es usuaria temprana de este tipo de tecnologías, tanto para análisis de datos, escritura de emails, etcétera. Ya nos dirá un poquito más. Isabel, si profundizas y me corriges sobre cómo te presenté. Hola, hola. Como mencionó el doctor Favela, yo soy doctora en Psicología Educativa de la Universidad de Minnesota, graduada en 2020. Tengo mucha experiencia trabajando también en sistemas educativos en Estados Unidos, desde el área de educación pública. Ahorita estoy haciendo una estancia postdoctoral en Ciencias de la Computación con un interés especial en evaluar las nuevas tecnologías basadas en inteligencia artificial que se están desarrollando para niños de educación temprana. Muchas gracias. Para continuar tenemos a otra Isabel, María Isabel
Pérez Montfort, que nos acompaña del Centro de Nanociencias y Nanotecnología de la UNAM, vecina de nosotros. Y ella tiene mucha experiencia en traducción de textos, en edición de textos científicos y en la formación en estas áreas de investigadores. Ella da cursos sobre estas áreas en el CENIN en la actualidad y en otros lugares antes de eso. Entonces también su opinión en este sentido es muy contrastante y muy interesante. Ella ha hecho trabajo editorial, por ejemplo, entonces está un poco más al tanto que la mayoría de nosotros sobre las políticas que editoriales científicas están incorporando. Y Isabel, si me hace el favor. Gracias. Sí, ¿se escucha? Sí. Sí, hola, buenas tardes. Yo soy María Isabel Pérez Montfort, aquí trabajo en el CENIN, como decía el doctor Favela, y soy bióloga de profesión, pero me he dedicado a lo largo de la vida a la traducción de textos científicos y a la estructuración y corrección de artículos científicos, sobre todo, y entonces doy clases en ese campo, y esa es una especialidad que no se da en ninguna universidad, es algo que lo tienes que ir adquiriendo a lo largo. Ahorita ya se da un poquito más en la UNAM, pero muy poquito lo tienes que ir adquiriendo como a lo largo de la vida, y entonces es en la que se requiere de mucha experiencia, pues, ¿no? Entonces, esa es mi especialidad. Y bueno, pues aquí les contaré de mis experiencias con la inteligencia artificial de últimamente. Muchas gracias, Isabel. Para continuar, el doctor José Antonio García Macías, alias el doctor Tony, quien es también investigador del Departamento de Ciencias de la Computación ya por algunos años, y él de unos años para acá ha estado particularmente interesado en tecnologías de información y sociedad. Hace un par de años impulsó una iniciativa en la UABC para la formación de un grupo interdisciplinario justamente sobre estas temáticas. Tony. Aló. Sí, pues hace un par de años, sí, en el 2022 hice el sabático aquí enfrente, nomás en la UABC, y le propuse al entonces era el secretario, bueno, el segundo de a bordo, ¿no? Que ahorita es el rector, la creación de un centro multidisciplinario para abordar estos temas de inteligencia artificial, pero más allá de tecnologías y sociedad. Ahora que ya entró como rector, ha estado, no creó el centro per se, pero sí todos la mayoría de las sugerencias que le hicimos las ha ido incorporando en diversas áreas ahí de la universidad. Por ejemplo, ha armado un grupo multidisciplinario de gente por ejemplo, un filósofo, alguien de sociología, gente de computación también, de tecnología y demás, para abordar cómo impacta a la universidad pues el uso de estas herramientas, por ejemplo, ¿no? Y ese tipo de cosas. Entonces, bueno, pues eso me da gusto que al menos lo que hice en el sabático esté dando frutos dentro de mi alma mater también, que es la UABC. Y en general sí me interesa, más allá de lo tecnológico, los aspectos sociales, ¿no? Los impactos sociales de las tecnologías. Y bueno, estoy trabajando con algunos colegas ahí de humanidades de la UABC al respecto. Muchas gracias, Tony. Y para terminar, o por último, tenemos al doctor Edgar Chávez, quien es un especialista en tecnologías del lenguaje, ha trabajado en estas áreas desde el siglo pasado. Bueno, temas de recuperación de información y tu doctorado es de recuperación de información, ¿no? Y él está muy familiarizado, además de ser un usuario precoz de estas tecnologías, conoce bien estas tecnologías, y al final de que se termine de introducir, le voy a pedir que nos haga una pequeña introducción de unos 10-15 minutos sobre la parte un poquito técnica, pero en un lenguaje más o menos coloquial, de lo que son los grandes modelos del lenguaje. Sobre todo en vistas de entender cuáles son las implicaciones y riesgos asociados al uso de estas tecnologías. Edgar. Gracias. No soy experto en tecnologías del lenguaje. Uno que sería
eso es Manuel Montes bueno, y el grupo de Puebla, del INAOE. Mi interés es en la parte algorítmica, o sea, me he dedicado a la búsqueda de información, o sea, de cómo rápidamente poder localizar un objeto, que puede ser una imagen o un documento o algo más complejo, entre pues cientos de millones o miles de millones de otros objetos que poseen esa propiedad. Es una parte de eso es recuperación de información, que es lo que hace Google y otros buscadores. Y otra parte es recuperación de información multimedia, en donde la idea es presentar una imagen y obtener imágenes semejantes en algún sentido dentro de una colección. Entonces, en este campo, pues hemos visto una evolución pues sorprendentemente rápida, porque al principio, durante los primeros años, o sea, los primeros 10 años de un congreso anual que celebramos en esta comunidad, estábamos en busca de un problema suficientemente difícil y relevante que justificara los algoritmos que estábamos desarrollando. Entonces, andábamos en busca de algo que llamaban una killer application. Y con el advenimiento de las redes neuronales profundas, sucedió un fenómeno muy interesante. Las imágenes ahora iban a ser representadas como vectores de alta dimensión, ¿no? Entonces, pues ya uno no necesitaba diseñar características que podían ser histogramas de color o algunas otras cosas para recuperar imágenes. Y ahora el problema ya era muy sencillo, simplemente hacer lo que nosotros sabíamos hacer, que era buscar vectores de alta dimensión semejantes a otros vectores de alta dimensión. Y eso resolvía el problema. Y simplemente había que entrenar una red neuronal profunda para hacer eso. Y esta red neuronal, al principio, era un clasificador, una red que podía decidir si un objeto era de una cierta categoría, si era un perro, un gato, etc. Y en lugar de poner a la red a hacer la clasificación, lo que hacíamos era agarrar la última capa, la penúltima capa de la red, y ese es un vector de alta dimensión, y simplemente comparábamos las imágenes y los resultados eran sorprendentes, o sea, así, muy, muy sorprendentes. Poco tiempo después, o sea, muy rápidamente, llegaron otro tipo de tecnología en donde ya no era necesario, en la primera parte, o sea, para poder entrenar esas redes neuronales profundas, se necesitaban conjuntos de datos muy grandes, pero deberían ser conjuntos de datos etiquetados. O sea, deberían decir, este es un perro, este es un gato, este es un automóvil, etcétera, etcétera. O sea, tenía que tener etiqueta. Entonces, etiquetar datos es muy complicado. O sea, es difícil porque necesitamos turcos mecánicos, o sea, gente que vaya poniendo palomitas ahí. Pero llegó un tipo de red neuronal nueva en donde no era necesario tener conjuntos de datos etiquetados. O sea, los datos son relativamente abundantes, o sea, son muy abundantes, las etiquetas son escasas. Entonces, este nuevo tipo de red neuronal lo que hacía era predecir la siguiente palabra. O sea, tenemos una ventana de texto y el objetivo es saber cuál es la siguiente palabra
que va a ocurrir dado que han ocurrido, o sea, como en probabilidad, dado que han ocurrido las palabras anteriores. Y eso no necesita ningún tipo de etiqueta, simplemente necesitamos grandes volúmenes de texto, ¿sí? Entonces, este tipo de redes neuronales que se llaman transformers, rápidamente se convirtieron como en el estándar para hacer cosas de tratamiento de texto, ¿sí? Y se llaman modelos de lenguaje. Algo parecido, o bueno, se adaptó exactamente esa misma tecnología para imágenes, en donde lo que se quiere es predecir, dado un parche de la imagen, o sea, los alrededores de un parche de la imagen, saber qué contiene ese parche, ¿no? Entonces, agarro una fotografía, le quito un pedacito, veo lo que está alrededor y con lo que está alrededor quiero predecir lo que está en medio. Y esas también fueron pues muy eficaces, ¿sí? Entonces, se pasó de tener que tener texto etiquetado e imágenes etiquetadas a simplemente tener imágenes y tener texto para poder predecirlos. Después, a alguien se le ocurrió que simultáneamente se podían entrenar a redes, o sea, de tal manera que los mismos vectores de alta dimensión que estaban asociados al texto estuvieran asociados a la imagen, ¿sí? Entonces, todas las imágenes que están en Internet pues tienen algún tipo de texto alrededor, ¿sí? Entonces, ese texto se encaja, se convierte en un vector de alta dimensión y la imagen se convierte en un vector de alta dimensión, pero exactamente el mismo vector. Entonces, este tipo o sea, eso fue muy sorprendente porque luego yo podía entrar con una imagen, o sea, agarro una imagen, la pongo ahí y en lugar de obtener una imagen, o la imagen que se prediga, lo que hace es decirme cuál es el texto más probable que puede tener esa imagen. Entonces, y resultó ser una descripción de la imagen. O al revés, yo puedo describir, o sea, escribir un texto, lo meto a la red neuronal y me regresa una imagen, o sea, una imagen que se reconstruye a partir del texto. Y todo esto son caminatas en espacios vectoriales de alta dimensión, o sea, los textos son al mismo tiempo vectores y el camino que se llevó desde el principio hasta el final de un texto, o sea, me importa cómo llegué y a dónde llegué. Entonces, esto se supo durante mucho tiempo, pero, bueno, y comenzaron a hacer, aparecer grandes modelos de lenguaje que permitían esencialmente contestar preguntas, ¿no? Pero hubo unos experimentos fallidos, por ejemplo, de Microsoft, en donde se puso un chatbot en Twitter, pero rápidamente ese chatbot se volvió, empezó a tener un discurso nazi, despectivo, etcétera, etcétera, y lo quitaron. Y así aparecían, o sea, muchos experimentos en el que estaban como salvajes los chatbots. Y lo que cambió para siempre el panorama fue lo que hizo OpenAI con ChatGPT. Se sabía que existía ese modelo, se sabía que uno podía platicar con él, pero podría ser completamente salvaje, imaginarse cosas, porque son solo probabilidades, o sea, no es una... o sea, no hay ningún algoritmo detrás de eso, sino es lo más probable que puede ocurrir. Entonces, lo que hicieron fue ponerlo dentro de un régimen estricto que no podía violar, poniendo a un ejército de personas, se reporta que principalmente de la India, Indonesia, etcétera, que les pagaban menos de $1 al día, para decidir si el texto que estaba generando ese chatbot era ofensivo o no cumplía con algunas de las reglas que habían puesto. Y utilizando eso, se reentrenó
para evitar ese tipo de cosas. Esa es una manera de alinear, se llama alinear a ese tipo al chatbot. Otra manera de alinearlo consiste en escribir una constitución, ¿no? Entonces esos se llaman chatbots que son constitucionales, en donde la constitución dice en palabras llanas y simples qué es válido y qué no es válido. Y cada vez que un chatbot genera el texto, debe cumplir con la Constitución y va verificando cada una de las partes de la Constitución y al final, si lo cumple, entonces entrega ese texto al usuario. Y si no lo cumple, lo repite hasta que el texto lo cumpla. Entonces, los problemas de alineamiento, prácticamente la primera solución que hubo fue la de OpenAI, salieron otras muchas después. Pero ahora el problema abierto más importante que existe es el de imputación, o sea, saber de dónde proviene lo que el chatbot ha generado hasta ese momento. Es decir, cuál fue la fuente original, de tal manera que uno pueda saber si está alucinando o si es una cosa que tiene algún fundamento. Y eso básicamente sería la... Muchas gracias, Edgar. Empezamos ahora con las preguntas al panel y para iniciar, bueno, tenemos 67 respuestas, 62 han respondido 62 y 63 las primeras dos preguntas y aquí viendo los usos de las personas que lo han usado, el más alto de hecho es programación, generación de código, me sorprende un poquito. En segunda instancia es la asistencia para escribir textos. Bueno, de hecho, antes de eso está traducción de textos. Esas dos están un poquito ligadas y tiene que ver con una de las principales usos de estas tecnologías en trabajo académico. Y entonces mi primera pregunta es respecto a eso. Sobre, pues en general, las oportunidades y riesgos de usar esas tecnologías para generar texto, para escribir artículos, para generar problemas de una tarea o para resolverlas. Y le pediría en primera instancia a María Isabel si puede comentar al respecto desde su perspectiva de profesora de escritura de textos científicos y revisora y editora de textos científicos, la significancia de estas tecnologías en esas tareas. Por ejemplo, siendo un poco extremos, si tiene caso que sigas dando el curso de escritura de artículos en inglés. Gracias. Bueno, es una cosa muy nueva, el ChatGPT, para empezar a usarlo en este campo, pero realmente es una herramienta muy, muy útil, muy útil. Y es muy útil porque escribir un texto científico no es una cosa sencilla, ¿no? Necesitan concretar las ideas muy claramente, se necesitan estructurar muy claramente, se necesitan hacer una narración muy precisa, ¿no? De hacia dónde va el conocimiento que se está tratando de transmitir. Y entonces, esto muchas veces no muchas veces, esto siempre es producto de la mente de una persona, ¿no? O sea, no lo genera una inteligencia artificial, eso lo tiene que generar una mente de una persona que hizo una investigación científica y que entiende cuál es este mecanismo que está, o esta secuencia que está tratando de explicar, ¿no? Pero una vez que está escrito eso, está puesto en papel, y ya está dicho, por ejemplo, en español, ¿no? Que es nuestro idioma, y entonces es el idioma en el que más fácilmente lo podemos decir, ¿no? Entonces hay que traducirlo al inglés. Y bueno, se traduce al inglés porque, como todos sabemos, la mayor parte de la literatura científica se publica en inglés, y entonces allí muchas veces se pierde el sentido de lo que está uno diciendo en español, porque el conocimiento del inglés no es tan profundo
como para poderlo decir con la precisión que se necesita muchas veces. Y entonces, uno de los problemas en mi curso de es escritura, redacción de textos científicos en inglés, es el curso, es que el paso al inglés siempre deja mucho que desear, ¿sí? La versión en inglés suena en el mejor de los casos muy bien, pero en la mayoría de los casos, cuando los alumnos no manejan suficiente inglés para escribir un artículo científico. No estoy diciendo suficiente inglés porque puede uno hablar muchísimo inglés y puede uno entender muchísimo inglés, ¿no? Pero el artículo científico tiene un lenguaje muy particular y tiene una exigencia muy particular en cuanto a la precisión de los términos y de los conceptos y del hilo conductor de la idea que se va a expresar. Entonces, al paso, muchas veces la versión en inglés es bastante defectuosa, ¿no? O sea, defectuosa en el sentido de que podría ser mucho mejor, ¿sí? Entonces, los ejercicios que yo he hecho con respecto a eso han sido que los chicos que estudian conmigo, que están en el doctorado de nanociencias, que es de CICESE UNAM, es en el posgrado en el que yo doy este curso, lo escriben primero en español, para que lo digan en su idioma, ¿no? Para que digan las cosas en su idioma y dejen perfectamente claras las ideas. Y de ahí lo vamos traduciendo al inglés. Antes lo hacíamos a pelo, ¿no? O sea, al inglés que ellos sabían y al inglés que yo sé. Pero últimamente lo que hemos hecho es traducirlo, tenerlo en inglés y darlo a una inteligencia artificial, no necesariamente a ChatGPT, porque ChatGPT es capaz de cambiar conceptos o palabras muy sutiles que quieren decir algo muy preciso en la ciencia, ¿no? Entonces, el ChatGPT no sirve tan bien para eso. Lo que sirve muy bien, por ejemplo, es una inteligencia, o bueno, un modelo, ¿no? De lenguaje que se llama Grammarly, que lo tienen aquí en CICESE. Hay otro que se llama Quillbit o Quillbot, ahorita se los digo exactamente cómo es que lo puede uno poner en Chrome, y entonces revisa el inglés, ¿no? Revisa el inglés que está uno escribiendo y entonces sugiere, ¿no? Sugiere. Esto me suena con demasiadas palabras, ¿no? Como en español hablamos muy barrocamente todo, ¿no? Entonces lo pasamos al inglés y todo suena así como si fuéramos a hablar con algún integrante de la nobleza, ¿no? No suena sencillito como tiene que sonar en inglés, que en inglés son mucho más cortas las oraciones, mucha más corta la forma de escribir, ¿no? Y entonces el Grammarly y el Quillbot, ahorita les digo cómo se llama, tienen esa capacidad, y yo desde hace años usamos el Grammarly en este curso y en mis cursos de licenciatura. También damos en licenciatura redacción de textos científicos en inglés, y usamos el Grammarly y los chicos pasan el texto por el Grammarly sugiere, y entonces ellos no solamente ven esta sugerencia y la tienen que aceptar, sino que pues aprenden lo que les está diciendo el programa, ¿no? A mí me ha resultado muy útil, he visto que a los chicos también les resulta muy útil, ¿no? Y entonces hemos hecho ahora ejercicios y hemos intentado comparar una colaboradora mía, Aida Cortés Lemus, la profesora Aida Cortés Lemus, que es buenísima para dar este tipo de clases. Ella me mostró cómo compararon un texto escrito por un alumno, corregido por Grammarly y luego pasado por ChatGPT, ¿no? Y bueno, quedaba una cosa maravillosa, ¿no? O sea, quedaba un texto maravilloso en inglés. Y bueno, como yo me dedico mucho a leer artículos y a estar en contacto con lo último que se está publicando en las nanociencias y demás, tenemos un blog ahí en nanociencias y entonces todo el tiempo estamos revisando artículos y eso, me he fijado cómo de otros países han
mejorado el nivel de inglés de una manera impresionante, ¿sí? Sin querer hacer ninguna diferenciación de ninguna manera despectiva ni nada. Los autores chinos y los autores japoneses escribían en un inglés casi incomprensible, ¿no? O sea, leíamos los artículos y decíamos, ¿qué habrá querido decir? ¿Sí? O sea, porque del chino al inglés, pues sí está muy difícil, ¿no? La traducción. Y entonces, el hecho de que las revistas pidan que las cosas sean en inglés, pues es una injusticia mundial, ¿no? O sea, eso no debería de ser. La gente habla otros idiomas y entonces, pero lo piden en inglés. Y bueno, tiene muchas razones y buenas razones para ser así. Pero entonces empezamos a ver que los artículos estaban muy claros y estaban muy bien escritos. Y entonces pensé, nosotros tenemos que utilizar estas herramientas. Tenemos que aprender a usarlas de tal manera que el inglés no sea un problema, ¿sí? O sea, que la ciencia esté allí y el inglés no sea un problema, porque muchas veces les pasaba esto a los alumnos y a los mismos investigadores que les regresaban los artículos porque no estaban bien escritos en inglés, ¿no? Entonces, los traductores de textos científicos que somos muy pocos, hay muy pocos traductores de textos científicos. Estábamos saturados durante años, ¿no? Tratando de traducir al inglés cosas de ciencia. Y creo que ahora nos podemos apoyar muchísimo, ¿no? Como no estamos incidiendo en la idea científica. O sea, lo que sí quiero que quede muy claro es que el pensamiento científico, ¿no? El desarrollo de un pensamiento científico es una cosa que no la veo todavía en la inteligencia artificial, ¿no? Veo la posibilidad de pasarlo de un idioma a otro, de dejarlo con una muy buena presentación. Siempre se tiene que revisar porque como son probabilidades, ¿no? Como decía él, como son probabilidades, pues a veces eligen una palabra o a veces hacen una corrección que no es una corrección adecuada, ¿no? Pero en el curso que va a empezar ahora creo que en abril o mayo, vamos a empezar un nuevo curso, voy a usarla activamente, la ChatGPT, bueno, no la ChatGPT, más bien el Grammarly, otras aplicaciones de inteligencia artificial que buscan información, o sea, y que ligan información una con otra y que le ayudan al muchacho que está investigando o al investigador mismo a conocer todo lo que se está haciendo en ese campo, a ver a tener una visión más amplia, ¿no? Hay una que se llama Consensus, no sé si la conocen, una que se llama Elicit y una que se llama Litmaps. A ver si se las puedo escribir luego y les puedo escribir los sitios, porque cada una, Litmaps, por ejemplo, le da a uno un mapa de todo lo que hay alrededor y cuándo se escribió y qué tan cercano está a lo que uno está haciendo, ¿no? O sea, lo que uno está investigando. El Licit le da a uno, le puede uno poner una pregunta como, ¿café le ayuda a la memoria? ¿No? Y brum, salen todos los artículos que tienen que ver con esa pregunta, ¿sí? Entonces, es una forma de encontrar información muy rápida, ¿no? Y muy efectiva y encuentra uno muy buena información, ¿no? Ahora que íbamos a hablar sobre el ChatGPT, yo le ponía el ChatGPT y la educación, por ejemplo, ¿no? Artículos y publicaciones de hace una semana, o sea, cosas fantásticas, ¿no? Y el Consensus es parecida. Consensus, entonces son Elicit, Consensus y Litmaps, esas tres las uso. Y también Grammarly que lo tienen aquí en una de sus mejores versiones, que creo que es la Premium, en donde les revisa fabulosamente los textos y les ayuda muchísimo a tener los textos más pulidos, ¿no? Y que se los acepten. Bueno, eso es todo por mi parte. A menos de que alguien tenga una pregunta o algo, sí. Bueno, yo soy más de la antigüita, ¿no? Yo llevo aquí 38 años, 2 meses. Yo siento que eso es la antigüita. ¿De quién era? Y algunas horas, ¿no?
Digo, me acuerdo muy bien porque yo entré un 1 de enero. Yo creo que, bueno, mi opinión muy personal, yo no creo correcto escribir español y luego en inglés, sino que directamente ir al inglés y expresar tus ideas en el artículo en inglés. Y ahora con la ayuda de Grammarly Premium, por ejemplo, pues sí te ayuda en algunos errores gramaticales o repetición de palabras o algún punto y coma por ahí que te faltó y todo, ¿no? Pero a mí se me hace más complicado pedirle a un estudiante o yo mismo hacerlo de español y luego inglés. Porque como usted dice, las ideas no se pueden reflejar como debe de ser, como debiera de ser, pues. Entonces, yo siento que entre más tratemos de evitar ir directamente al grano, o sea, escribir directamente en inglés como así debe de ser el artículo, pues yo creo que nos volvemos un poquito más flojos o batallamos más. Entonces, mi sugerencia siempre ha sido, el artículo está en inglés, empieza en inglés. O sea, ¿para qué te vas a ir al español? O sea, no, vete al inglés. Y sí, la gramática a veces pues, uno no tiene la certeza 100%, pues lo metes al Grammarly Premium, por ejemplo, que un punto y coma, que un punto, que esta frase está repetida, etcétera, ¿no? Porque si no siento que te haces flojo y tu cerebro empieza a ir para atrás, ¿sí? Y entonces te vas deteriorando con el tiempo, aparte de la edad, ¿no? Entonces, esa es mi sugerencia que yo siempre doy a mis estudiantes, ¿no? Entonces, yo no pude contestar la encuesta porque decía, ¿has usado GPT? Yo nunca he usado nada de esas cosas. Porque además también se cuida mucho el plagio. Y a veces una oración, es más, está prohibido el autoplagio inclusive. Entonces, en una oración... Pero dejamos preguntar, que conteste la primera pregunta y ¿Perdón? más tarde pasamos. Es que tu opinión en relación a lo de escribir directamente en inglés, ¿por qué no Sí. dejamos que Ok. Isabel nos aborde ese tema y más tarde Está bien. retomamos esos asuntos que sí quiero tocar? Ok, sí. Bueno, las personas que pueden escribir directamente en inglés, felicidades que escriban directamente en inglés. No todo el mundo puede escribir directamente en inglés y muchas veces cuando uno quiere decir una idea y la va a poner uno en un idioma en el que no domina, no dice uno lo que quiere decir, sino lo que puede decir, ¿sí? Y entonces no dice uno lo que, y en la ciencia es muy importante decir lo que uno quiere decir, no lo que puedes decir, ¿sí? O sea, si no te sabes para la palabra azul más que blue, entonces lo vas a decir blue, ¿no? Pero si no te sabes ninguna otra palabra, entonces no lo puedes decir con la precisión que se necesita. Entonces, yo mi preocupación no es que la gente se haga floja, o se haga incapaz de hacer cosas, ¿no? O sea, yo pienso que eso está en la naturaleza humana, ¿no? Habemos hay, ¿no? Gentes que van a seguir haciendo las cosas y hay gentes que no, ¿no? Entonces eso está, no es mi preocupación esa. Lo que pienso es que si puede uno escribir directamente en inglés, pues perfecto, ¿no? O sea, hay que escribir directamente en inglés, pero no todo el mundo puede, no todo el mundo puede, no todo el mundo tiene ese conocimiento del inglés. Y uno de los principales problemas que me ha tocado enfrentar cuando trabajo directamente con los investigadores, porque yo trabajo directamente con el investigador, en ver el texto, en ver qué es lo que quiso decir, qué fue lo que dijo y demás, es cuando quiso decir una cosa y dijo otra. Y es un problema que pasa cuando uno no conoce suficientemente un idioma, ¿no? Entonces, bueno, sí, de acuerdo. Gracias. Isabel, pasamos contigo. Y la misma pregunta, pero quería que la abordaras también desde un punto de vista de la formación de nuevos investigadores, de jóvenes investigadores. De hace algunos años ha habido estudios que indican que con el extensivo uso de máquinas de búsqueda, eso ha deteriorado la capacidad de memoria, en particular de estudiantes, yo creo que de todos, porque ya en vez de acordarnos de algo, desarrollamos la capacidad de hacer la pregunta. Entonces, mi
Mi inquietud un poco es si nos está pasando lo mismo con estas herramientas. Si corremos el riesgo de perder la práctica de la escritura, que está también asociado al pensar, por desarrollar la habilidad de hacer prompts para hacerle la pregunta correcta a estas herramientas. Y elabora en general sobre este tema de... Claro, pues sí creo que es un tema interesante esto de la memoria. Ya hemos visto que esta extensión de la memoria se ha transmitido a través de nuestros celulares. Por ejemplo, ya todos tenemos un dispositivo celular. Ya no necesitamos acordarnos de fechas, ya no necesitamos acordarnos de citas que tenemos, ya ni de números de teléfono. Entonces, creo que esta extensión de la memoria se da más allá de lo que estamos viendo ahorita en la educación con el ChatGPT. Es algo que ya es parte de nuestra vida diaria. Hay autores que lo llaman una extensión de nuestra conciencia, estas tecnologías. Entonces, si estamos pensando en la inteligencia artificial como una también extensión de nuestro pensamiento, de nuestro aprendizaje, creo que eso sería un buen punto donde partir. Sí puedo ver ciertos riesgos, ciertos peligros que a lo mejor no realmente que nos volvamos flojos, pero a lo mejor sobreconfiados. Como yo represento el punto de vista de una investigadora joven, como hace poco que salí del doctorado, tengo todavía esa visión de estudiante, sé que estas tecnologías pueden ser muy atractivas para nosotros. Estamos sobrecargados de trabajo, estamos entrando a una competencia laboral mucho más alta que a lo mejor los investigadores con los que trabajamos. Y realmente eso hace muy atractivo el tener más herramientas que nos apoyen, sea a escribir, a traducir lo que estamos escribiendo al inglés, a que nos ayuden con la gramática, hasta a escribir correos que suenen de una manera profesional para poder entrar al mercado laboral. Entonces, sí hay cierta atracción de estas tecnologías y creo que sí están entrando a una necesidad que hay, que están expresando nosotros los estudiantes y los investigadores jóvenes. Sin embargo, sí tenemos que tener precauciones de esa sobreconfianza y como ya se mencionó mucho, estos modelos son predicciones, no representan realmente a veces la información especializada o contextualizada que necesitamos tener en la producción de la investigación. Muchas veces también son incapaces de actualizarse en tiempo real. Entonces, a veces lo que generan son datos que ya no son verídicos, que ya no están actualizados. Esto es en especial peligro con campos que están evolucionando constantemente. Entonces, lo que siempre tenemos que tener como investigadores jóvenes es ese juicio crítico de lo que estamos generando de estas herramientas. Sí, tenemos esta herramienta que nos puede apoyar. Sin embargo, no podemos perder en vista ese juicio crítico que estamos nosotros desarrollando como investigadores jóvenes, que es primordial del trabajo de un investigador. Otro punto que veo que podría ser atractivo y a lo mejor un peligro para nosotros investigadores jóvenes es que se sustituya el trabajo del científico con la inteligencia artificial. Estoy diciendo el leer un artículo, el análisis de datos, ¿no? Hasta el mismo intento de escribir tus ideas dentro de un texto, sea o no que sea efectivo o no que seas exitoso en eso. Ese intento y esa formación es muy importante para nosotros como investigadores. Ahí te das cuenta tu capacidad de criticarte a ti mismo, de criticar a otros, de generar de esas ideas, de saber cómo expresar esas ideas, que creo que no se pueden sustituir con esta herramienta. Otra cosa es el normalizar el uso de estas tecnologías sin atribuirlo correctamente. Creo que hay mucha discusión ahorita de cómo dónde está el límite de estas tecnologías en cuanto a edición de texto. O sea, de qué punto están nada más editando un texto o están haciendo algo como lo que hace Grammarly y qué tanto realmente están generando ideas nuevas. Este es un punto ahorita de mucho debate. Ya sé que hay muchas revistas que, por ejemplo, están pidiendo que si utilizas ChatGPT para editar cualquier parte de tu texto académico, que lo tienes que citar.
que lo tienes que divulgar ante la revista. Y yo creo que vamos a estar viendo más y más de esto en el futuro. Estas cuestiones éticas de qué tanto es una idea propia y qué tanto es una idea del sistema. Como investigadores jóvenes tenemos que estar al tanto de eso y también, de nuevo, ser críticos en lo que nosotros estamos generando contra el sistema. Yo puedo decir que yo he utilizado mucho ChatGPT, a veces hasta para discutirme a mí misma, ¿no? ¿Dónde está el error de mi pensamiento? Encuéntralo, ¿qué más está allá? Y así tengo discusiones. Pero, sin embargo, todo eso tengo que tomar en cuenta que es lo que yo estoy generando. Por último, un punto importante es la ética del uso de estos. Lo que no entendemos muy bien es qué pasa cuando nosotros hacemos copy-paste de una parte de un manuscrito que no se ha sido publicado y lo metemos a uno de estos sistemas. Se sabe que eso a lo mejor se va como a una base de datos de entrenamiento y futuros modelos se entrenan con eso. Entonces, ¿qué pasa? Ya estás liberando a un mundo datos que no han sido actualizados, datos que no han sido verificados, datos que a lo mejor no han pasado por un proceso de revisión científica y ya existen. Imagínense también cuando estamos utilizando bases de datos y ya hay aplicaciones que nos ayuden a analizar esos datos. ¿Qué pasa con la información privada de esos sujetos que estamos metiendo a esos sistemas? Creo que un gran riesgo que tenemos es no hacernos estas preguntas. Tenemos constantemente que hacernos estas preguntas. ¿Qué está pasando cada vez que interactuamos con uno de estos sistemas? ¿Qué es lo que se está saliendo de esa interacción? ¿Y qué tan fiel es eso al trabajo de un investigador y el trabajo científico? Yeah. Muchas gracias. Para continuar, Tony, me gustaría que tomaras también este tema, pero justo ahondaras un poco sobre algunos de estos aspectos éticos, las políticas de las revistas. Ya algo bastante extendido es que uno explícitamente indique que está usando estas herramientas y para qué. Algunas, por ejemplo, ya están prohibiendo que uno haga revisiones, lo use para hacer revisión de artículos, en parte por lo que decía justamente Isabel, de que puede acabar siendo usado para entrenamiento, y sobre todo algo que no ha sido revisado o aprobado por pares. Y los sesgos de lo que ya, perdón, el problema de plagio que tocaba justo Josué. Por favor. A ver, bueno, primero mi postura personal en cuanto a usar estas herramientas en clase con mis alumnos y eso es básicamente la de el capítulo de Star Trek, ¿no? La resistencia es inútil, serás asimilado, ¿no? No veo cómo se vaya a parar esto, pues, y no veo el caso de andar peleándose con los alumnos, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos? Y bueno, y de ahí viene la pregunta, a ver, en los cursos que yo doy, en realidad las asignaturas que les dejo, las tareas, los laboratorios, los reportes, todas esas cosas, ¿qué tanto me interesa o no que hayan utilizado estas herramientas? ¿No? Entonces, hay un curso, yo ahora en agosto cumplo aquí 22 años como investigador, hay un curso que propuse que estoy dando en este momento, que propuse desde que entré, que tiene que ver con protocolos de comunicación y pues ahí normalmente las prácticas son de que vayan al laboratorio y que en un sistema, no sé, cliente-servidor, pongan ahí a platicar al sistema y que pongan un analizador de protocolos y vean los paquetes que se intercambian. Entonces, ese tipo de cosas, pues está bien difícil que las herramientas estas generen toda una sesión, pues, ¿no? Porque luego en el reporte tienen que ir generando las capturas de pantalla, de qué es el tráfico que estaban viendo en ese momento, todo ese tipo de cosas, ¿no? Que no veo yo en qué vaya a afectar, ¿no? Sin embargo, el cuatrimestre próximo vamos a dar un curso que ya también tiene rato que lo hemos ido dando y modificando, por supuesto, que tiene que ver, bueno, se llama cómputo ubicuo, ¿no? Sistemas inteligentes de cómputo ubicuo. Y ahí sí hay asignaturas, hay tareas, como por ejemplo de que te leas un par de papers sobre un tema y que resumas, ¿no? Bueno, pues ahí sí se presta para que agarres, le digas al GPT, a ver, o al que sea, pues el sistema, léete esto y dame el resumen, ¿no? Y pum,
Entonces, bueno, pues ahí es trabajo del profesor, eso sí nos pone a chambear a nosotros, a ver qué tanto me interesa la asignatura, o sea, ya suponiendo que van a usar estas herramientas, qué tanto me interesa que las usen o no. Y a lo mejor ahí digo, bueno, pues este tipo de asignaturas ya no las voy a poner, voy a poner otras cosas que me digan más, que se vayan hacia el pensamiento crítico, no a recitar un resumen de 2 o 3 papers o algo así, ¿no? Entonces, pues sí, le mete a uno más chamba como profesor en estar rediseñando los cursos ahora sabiendo que estas herramientas existen y que inevitablemente las van a usar, pues, ¿no? Al menos las disponibles gratuitamente, ¿no? Porque ese es otro tema. Va a haber una desigualdad, como siempre. Estas herramientas van a crear una desigualdad entre los que tienen y los que no tienen, ¿no? Los que tienen lana para andar pagando las versiones, las mejores, las premium, ¿no? Y los que tienen para la versión amolada, donde usan un conjunto de entrenamiento que hizo el corte hasta el 2020 y entonces hechos después del 2020 o de cierto año no los conoce y entonces por eso te empieza a decir cosas que no son, pues bueno, por otras cosas que a lo mejor Edgar quiere ahondar en eso, sacan muchas alucinaciones, muchos hechos que no están actualizados, muchas otras cosas, pero bueno, ese es otro tema, los que tienen y los que no tienen, ¿no? Ese es otro asunto. Pero bueno, el asunto es que hay que ser explícitos, pues, ¿no? Aquí hay en el estudios de posgrado, hay un código de ética actualizado hasta el 2020 sobre estudios de posgrado y hay unas secciones donde dice sobre los aspectos éticos a considerar al dar tú la clase como profesor, los estudiantes, cuestiones sobre plagio, cuestiones, todo eso, pues a lo mejor habría que discutir si hay que actualizar eso, considerando ahora estas nuevas herramientas, pues a lo mejor ya está cubierto, te dice no debes hacer plagio, ¿no? Ahí dice no debes hacer plagio, lo hagas como lo hagas, con herramientas de este tipo o con herramientas unas que todavía no han salido, ¿no? Porque esto va tan rápido que a lo mejor el año que entra ya tenemos otras que están más más profesionales, no sé, más sofisticadas, ¿no? Pues a lo mejor no, pero bueno, hay que tener esta discusión, ¿no? Si tenemos que actualizar o no los códigos de ética profesional y aquí de conducta y todo esto, y bueno, qué bueno, a lo mejor esta tertulia sirve para iniciar eso, ¿no? Y les digo que a mí me preocupa un poquito ver cómo aquí cruzando la calle, ahí en la UABC, bueno, ahí la carretera, la UABC, ya están discutiendo eso, se formó un grupo de trabajo donde están discutiendo este tipo de cosas, están armando este tipo de tertulias y están trabajando, ya tienen una guía institucional de cómo abordar el uso de estas herramientas para dar clases, para investigación y para todo eso, que es muy incipiente a lo mejor, pero ya tienen una guía, pues nosotros no tenemos ni eso, ¿no? Se van al UNAM, la UNAM tiene de como 30 y tantas páginas, estaba en diciembre pasado que lo consulté, ahorita a lo mejor ya creció, ¿no? Entonces en el CICE no tenemos absolutamente nada. Qué bueno que ya estamos discutiendo esto, ¿no? Pero, bueno, mi postura personal es esa, ¿no? Y yo parto de que lo van a usar y entonces cómo yo debo modificar las asignaturas que dejo y demás, suponiendo que les van a usar, entonces, ¿qué me interesa que conozcan, ¿no? O que están aprendiendo? Y dos, como institución deberíamos estar discutiendo más esto, actualizando nuestros códigos de ética profesional y demás, para, simplemente para no quedarnos atrás, ¿no? Con las demás instituciones que sí lo están haciendo, porque es algo importante, pues, porque sí son herramientas que afectan fuertemente la producción de contenidos, ¿no? Y a veces esos contenidos, como ya lo discutieron, no son los más fidedignos, no son los más adecuados, se generan, como dijo Edgar, por probabilidad algo que suene bien, ¿no? En la literatura los llaman pericos estocásticos, ¿no? Generan frases que te generan cosas que suenan bien, pero que si ya te vas a revisarlas, a veces factualmente son completamente incorrectas, pero suenan bien, ¿no? Y te puedes ir con la finta, si no revisas bien, o sea, ya entra ahí otro nivel de análisis, donde tienes que revisar lo que te está produciendo, que esté factualmente correcto, para las matemáticas son, como está diseñado para el lenguaje, ¿no? Para las matemáticas son notoriamente malos, a menos que Edgar que eran a lo mejor, bueno, pero bueno, hay que estar, es una herramienta que está, como dicen, work in progress, ¿no? Son herramientas que están work in progress,
que los que están pagando, yo no estoy pagando hasta ahorita, Edgar sí, pero pues Edgar está pagando para hacer un beta tester, ¿no? Porque están continuamente siendo actualizadas y a veces te dicen idioteces, cosas que son incoherentes, pero bueno, pues así va la cosa, ¿no? Pues no sé. Gracias, sí, gracias, Tony. Edgar, el año pasado uno de los casos más mediáticos fue el de un abogado en Estados Unidos que escribió en defensa de su cliente, utilizando ChatGPT y haciendo referencia a casos legales previos que había inventado ChatGPT, y ya cuando lo descubrieron, pues no, fue el ridículo y además creo que tuvo que pagar alguna multa o le quitaron la licencia de abogado. Este riesgo en la academia es muy grande, ¿no? El ChatGPT inventa referencias y hoy en día con tal la cantidad de foros que hay para publicar, incluso algunos que son realmente abiertos, que tú envías el preprint, digamos, y nadie lo revisa, pues uno puede estar haciendo referencia a artículos que efectivamente existen ahí, pero que fueron generados sintéticamente y que no tienen ningún tipo de validación. Dos partes de esta pregunta. Uno, ¿nos puedes explicar un poquito a qué se debe esta parte de la invención? Ya lo aportaste un poquito al principio, o sea, ¿por qué hay detrás de estos algoritmos que generan esto? Y sobre todo, ¿qué podemos hacer ya en la práctica para evitarlos o para, una vez que se generan, detectarlos, etcétera? Gracias. La primera parte, podemos pensar en un modelo gigante de lenguaje como un método de compresión. Entonces, lo que tenemos en ChatGPT o algún otro modelo es todo como una fotografía del Internet, que está comprimido, pero con pérdida. O sea, cuando uno comprime una fotografía, puede ser con pérdida o sin pérdida, ¿no? Entonces, si utiliza JPG, es compresión con pérdida, entonces uno dice, yo quiero que me dé una fidelidad del 90% y pues uno no alcanza a notar, pero ya de manera muy fina, sí va a haber diferencias en los píxeles entre una fotografía comprimida con pérdida y una sin pérdida. Entonces, el pensarlo así hace que cuando uno quiere recuperar información de un modelo de lenguaje, pues puede recuperar cosas que no existen, o sea, son artefactos que están ahí. Y es parte, o sea, saber que es un artefacto es parte del alineamiento que se tiene que hacer para los modelos de lenguaje. En el caso de Google, o sea, acaban de sacar su modelo Gemini 1.5 y inmediatamente lo quitaron porque se les pasó la mano en la generación de imágenes. Se sabe, por ejemplo, que hay sesgo, ¿no? Entonces, el Internet se ha sesgado hacia los blancos europeos y norteamericanos. Quisieron evitar ese sesgo y entonces ahora pues salían al contrario, o sea, se les pasó la mano, entonces quitaron completamente la generación de imágenes. Tiene como instrucciones demasiado cautas, o sea, elimina referencias, por ejemplo, y utiliza la búsqueda de Google para saber si esa referencia que acaba de generar existe realmente, etcétera. Entonces, en ese sentido, es un problema muy complicado saber si lo que generó un modelo de lenguaje es preciso o no. Por otro lado, nada más quiero darles una estadística, o sea, creo que no me preguntaste eso, pero lo voy a decir. Les voy a dar una estadística de un artículo reciente acerca de a quién le sirve ChatGPT y estos modelos de lenguaje. A los que son muy buenos, por ejemplo, piensen que es una labor de programación, o sea, yo quiero generar código. Los que son muy buenos para generar código no les sirve de nada, son más rápidos a hacerlos ellos mismos. Los que son muy malos no les sirve de nada porque no van a entender el código y si tiene errores, tampoco van a saber en dónde está el error o qué es lo que están haciendo. En cambio, los que están exactamente en el medio, o sea, los que son suficientemente, o sea, están arriba de los malos y abajo de los buenos, esos se convierten en muy buenos.
Entonces, en este artículo se discute que debemos hacer algo como la filosofía que dice Tony, de que vamos a ser asimilados, y proponen el término de cointeligencia. O sea, de la misma manera que yo me acuerdo mi maestro de la primaria que decía, es que nunca vas a tener una calculadora siempre en tu bolsillo para hacer las cuentas. Exacto, y entonces lo mismo sucede, o sea, ustedes pueden bajar la aplicación de ChatGPT o de cualquier otro en su teléfono y pueden preguntar las cosas más triviales, o cosas especializadas o los que se les vaya ocurriendo, y es una experiencia distinta a estar buscando información en internet. Sí, a veces lo que yo quiero es saber sí o no, no quiero andar viendo, o sea, revisar 10 documentos y ver cuál sí es relevante y luego leer el documento y ver si ahí adentro está eso. Quiero saber simplemente una respuesta sencilla sobre eso. Ahora, por otro lado, hay actividades en donde, no sé cómo se traduce, stakes, ¿cómo se traduce? Donde el riesgo es muy alto, por ejemplo, en situaciones médicas, ¿sí? Entonces, ahí nos interesa muchísimo que el modelo de lenguaje no alucine, ¿sí? Porque tiene que dar de manera precisa un diagnóstico de una persona. Pero hay otras actividades, o sea, y hay una gradación, por ejemplo, para la creación literaria, ¿sí? Ahí me interesa crear, por ejemplo, un nuevo universo en donde va a haber personajes de cierta manera, y yo describo el tipo de personajes, cómo interactúan, etcétera, y yo puedo generar cuentos y capítulos de novelas, y ahí no importa si se inventó o no se inventó, y mejor si se lo ha inventado, ¿sí? Entonces, digamos, está todo sucediendo en tiempo real en este momento, de tal manera que pues nos está ganando, pero lo que sí no podemos evitar es la discusión, ¿sí? Y con respecto a si se debe o no utilizar este tipo de herramientas en las clases y en la vida diaria, pues yo abogo porque sí y porque se le den además facilidades a las personas para su uso, pero que sepan cuáles son los límites, básicamente. Gracias. Por cierto, hace un par de meses se publicó un artículo en Nature, me parece que era, en donde hacen un fine tuning a un gran modelo de lenguaje y lo hace para hacer diagnóstico diferencial, y es mejor para que los médicos para diagnosticar. Entonces también es un moving target bastante interesante. En este momento abriríamos a preguntas. Allá Juan nos puede ayudar con el micrófono. Aquí tenemos una. Si se pueden presentar y si va dirigida la pregunta a alguien en particular o es un comentario o una opinión. Bueno. O va para todos. ¿Me escuchan? Yo soy Nayeli Casillas, soy postdoc del Departamento de Óptica. Y pues un comentario, pregunta para el doctor Edgar. Usted comenta que se les debe de decir a las personas los riesgos de usar estas tecnologías, y bueno, yo particularmente tengo la experiencia de dar clases a nivel preparatoria, y bueno, estas personas de esa edad no les interesa mucho algunas clases bueno, yo doy física particularmente y a la mayoría no estudiar física, entonces no les importa, y por más que yo les quiera decir los riesgos, pues tampoco les va a importar mucho, ¿no? De hecho, una vez les dije que, porque hicieron una tarea y 2, 3, estoy segura que lo sacaron del chat, y les comenté que el chat luego no era muy bueno con cuestiones de matemáticas y física, algo que usted nos comentó en el curso que dio hace poco, y me dijeron, pues no importa, de todas maneras nosotros tampoco somos buenos. Entonces, ¿qué otra cosa puedo hacer, o cómo ustedes creen, no sé, también a la doctora Isabel, a este nivel? Porque a lo mejor nosotros podemos entender, ya estamos más grandes, podemos entender estos riesgos, podemos asimilarlos, podemos ser críticos, pero a esa edad se me hace un poco difícil cómo abordar estos temas. Pues es muy difícil, efectivamente. Es lo mismo que pasa cuando en la primaria les dejan tareas así imposibles de completar. Yo me acuerdo que nosotros teníamos que ir a la papelería a comprar las monografías de algo,
y luego recortábamos las cositas y pegábamos y le copiábamos lo que decía la monografía. Eso se simplificó y luego mis hijos hicieron nomás cut and paste y de todos modos algo aprendían. Y yo creo que aquí lo que pienso que va a suceder es que se van a volver mucho mejores para resolver problemas. Por ejemplo, problemas de matemáticas, los modelos actuales ya pueden resolver problemas de matemáticas de nivel olimpiada. O sea, hay problemas que yo entiendo y que la mayoría de la población le costaría muchísimo trabajo entender siquiera cuál es el enunciado del problema. Y estos modelos de lenguaje pueden, de la misma manera que resuelven mejor el diagnóstico diferencial, pueden resolver esos problemas de combinatoria o de cosas muy complicadas. Entonces, lo que siento es que se van a volver mejores. Y hay una cosa que técnicamente es trivial. Uno, en principio, podría preguntarle a alguna parte, a alguien en OpenAI, si este pedazo de texto fue generado por ChatGPT. Porque sería tan fácil como hacer una búsqueda en Google. Porque es más fácil buscar cosas que son muy precisas a cosas que son aproximadas o que tienen la misma idea. Entonces, el hecho de que no se haga debe ser por implicaciones legales, ¿sí? Pero, por ejemplo, si es algo de mucho riesgo, por ejemplo, en un juicio, por ejemplo, existe la precedencia de que a un hombre lo condenaron por haber matado a su esposa porque hizo búsquedas en Google acerca de venenos y maneras de hacer eso, y el juez le pidió a Google que le diera ese historial. Lo mismo puede suceder para preguntar si este texto en particular fue generado por ChatGPT. O sea, debería ser un servicio, pero está difícil pensar cómo hacerle para que las personas no abusen de eso. Pero en general no tendría una respuesta más precisa. Lo que me encanta de cada innovación tecnológica o innovación en la educación es que nos hacemos preguntas así, como ¿qué podemos hacer más? ¿Ahora qué hacemos? Ahora cómo pensamos en la evaluación de estudiantes, ¿no? ¿Cómo pensamos en el desarrollo de habilidades? Estas son preguntas cruciales que nos deberíamos estar haciendo siempre sobre la educación. La pregunta de qué se valora en la educación es una pregunta abierta. Cada quien tiene una respuesta diferente, desde el maestro, la dirección, el mismo alumno, los padres de familia. Yo diría que ahorita que estamos viendo estas herramientas, hay que tomarlos como una oportunidad, una herramienta de aprendizaje. Sabemos que en un salón de clase tenemos a estudiantes con diferentes niveles de habilidades, con diferentes conocimientos previos, con diferentes experiencias en la educación. Creo que ahí entra la posibilidad de utilizar estas tecnologías de una manera estructurada en actividades para que empiecen ellos a utilizarlo como herramienta justamente para llenar esos vacíos, para hacer esas conexiones que a lo mejor tú no puedes hacer para todos en un salón de 20 a 30 niños. Creo que sí, también nos estamos planteando este reto de cómo a edades más jóvenes, así en preparatoria, podemos empezar a instalar, a trabajar estas ideas o ese pensamiento más crítico de cómo utilizan estas herramientas, cómo están viendo el contenido que tiene Internet. Esto no es nuevo, creo que esto lo hemos visto por mucho tiempo, o sea, yo pensando desde que salió Google, pero me imagino que hay ejemplos más antiguos que esos. O sea, ¿cómo estamos ahorita viendo en lo que necesitan saber los alumnos, las habilidades y los conocimientos, contra qué ya hay una herramienta que les pueda apoyar? No creo que haya una respuesta única. Creo que hay estrategias, hay técnicas que puedes probar y evaluar y ver cómo funciona y ser creativo. Esto es una oportunidad para hacer eso. ¿Puedo decir algo? Te doy una recomendación.
métete a Consensus y ponle la pregunta. Ajá. Ahí te van a aparecer artículos porque esta es una preocupación mundial. Ajá. No solamente aquí estamos preocupados por eso, en todo el mundo. Entonces, métete a una de estas y que te dé los artículos que se han escrito y ve las posibilidades, porque se están sugiriendo muchas posibilidades, muchas formas distintas de enfocar la educación. Yo también di clases mucho tiempo en la preparatoria y doy clases a los de la licenciatura. Muchas maneras distintas de ser mucho más creativo en la educación para que ellos aprendan a usar estas herramientas y les sirvan, ¿sí? Que no se conviertan en un obstáculo entre el maestro y el alumno, ¿no? Consensus. Ok. Gracias. ¿Alguna otra pregunta aquí en la sala? Por allá. Aritz. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Aritz Barrondo del CENIN UNAM. La pregunta es para el panel en general, siendo que hay quien paga y quien no paga. ¿Bajo qué escenarios valdría la pena o tiene el costo-beneficio de pagar por el uso de alguna de estas herramientas? Voy primero porque ya eché de cabeza al Edgar, que es beta tester. No, en realidad Edgar es el que me ha emocionado más, lo que me ha platicado de usarlas y he probado y ahorita no estoy pagando porque estoy evaluando si el GPT, el de OpenAI o el de Gemini, que es el de Google o alguna de las herramientas, cuáles, o sea, porque no voy a, es como los servicios de streaming, ¿no? No me voy a poner a pagar el Netflix y el Apple y el no sé qué, pues termina uno pagándole a todo mundo, ¿no? Mejor se dan los torrents, ¿no? Pero lo que he visto, por ejemplo, de Gemini, a mí me ha sorprendido bastante, me estoy como que inclinando hacia allá, porque, a ver, un ejemplo concreto, quería yo hacer una búsqueda en varias bases de datos académicas, ¿no? Que la de IEEE, la de no sé qué, la no sé qué, pero lo quería hacer de manera programática, pues, o sea, usando la interfase programática, los APIs, ¿no? Entonces, el hacer esto me hubiera llevado, pues no sé, a lo mejor todo el día en estar averiguando cómo se le pregunta. O sea, primero recuperar dónde está el API de IEEE Library o como se llame, el del otro, el del otro, el del otro, cómo son los queries que tienes que dar para un idioma en particular o un lenguaje que era Python en este caso. Y luego ya teniendo las queries estructuradas, bueno, pues ya las lanzas y luego recupera los datos y todo. Bueno, pues nomás le pregunté al sistemita, a ver, dame cómo se accesa, me dio el código, me generó y en 5 o 10 minutos armé el script para que se fuera a 3 bases de datos diferentes y me lo recuperara, ¿no? Entonces, esas cosas a mí no me interesaba cómo se hacen a mí me interesaba irme programáticamente a recuperar una bibliografía de bases de datos diferentes. Entonces te ahorra mucho tiempo, pues, ¿no? Y yo me estoy decantando por ese tipo de herramientas para hacer ese tipo de labores, ¿no? Sí pagaría, no sé cuánto está pagando, $20 o cuánto es lo que se paga más o menos. Sí pagaría $20, a lo mejor si tengo un proyecto, me va a durar 6 meses, pues a lo mejor pagaría, digo, y normalmente es de la bolsa de uno porque yo no veo que en los presupuestos, a menos que me equivoque y te atrasó, pero que en los presupuestos que tenemos de los proyectos pueda uno meter pago de GPT o de tal cosa, digo, si no tenemos acceso ni a la biblioteca IEEE, entonces, pues bueno, eso ya es de la bolsa de uno y uno como que tendrá que evaluar. En mi caso, yo sí estoy ahorita haciendo la selección de cuál es la herramienta más flexible para lo que yo quiero y pagar, pues ni modo, de mi bolsa $20 para estar haciendo para tener una calculadora, ¿no? Bueno, lo equivalente a lo que fue en algún momento la calculadora, ¿no? Algo que me resuelva broncas más rápido, ¿no? Que no tengo por qué andarme deteniendo yo en aprenderlas, ¿no? Es un punto interesante porque, como bien decía Marisabel, estamos pagando, por ejemplo, Grammarly, no estamos pagando casi biblioteca, o sea, se ha reducido mucho el acervo que tenemos de artículos. Creo que tenemos acceso a alguna para plagio, me parece, o teníamos en algún momento, recuerdo, a nivel institucional, yo no sé si haya licencias institucionales para
para este tipo de cosas, pero también es una pregunta creo que muy válida para hacernos ya a nivel organización, ¿no? No tanto en lo individual. ¿Alguna otra? Bueno, tenemos, me parece una pregunta remota, si nos la lees, Conchita, por favor. Sí, tenemos una. Buenas tardes, soy Jorge Montoya del Departamento de Física. Por mi generación crecí prácticamente con Google ya a la mano para resolver cualquier tipo de duda. Las personas que tal vez hoy se oponen a utilizar estas alternativas también se opusieron a usar Google cuando éste empezó a utilizarse. ¿No será un proceso de adaptación tecnológica como lo hemos venido haciendo hasta ahora? Gracias. ¿Alguien en el panel quiere tomar esta? Sí, mira, ya se tocó un poco también ese punto base. Gracias por el comentario. ¿Alguna otra pregunta por aquí? Sí, gracias. Nomás voy a contestarle, Aritz. Vale la pena pagar si uno quiere un dominio fino de las tareas. Porque, o sea, la diferencia entre el 3.5 y el 4.1b, etcétera, es la cantidad, o sea, el snapshot que tiene del Internet, o sea, de la información, de los datos, pero además en ChatGPT tienes la posibilidad de buscar cosas, de subir archivos, de generar código. Si no pagas, esas cosas no las puedes utilizar directamente, las tendrías que utilizar a través de Microsoft. En Microsoft, la limitante, o sea, es el número de consultas que tienes que hacer, que puedes hacer, si pagas o no. Y lo mismo en Google, a mí no, empecé a pagar, bueno, son gratis dos meses, no pienso pagar hasta que, o sea, me voy a dar de baja porque no me gustó, o sea, como cambiar de, no, me parece demasiado limitado. Entonces, valdría la pena, por ejemplo, si tienes la inquietud, pagar un mes y ver la diferencia. El módulo de análisis de datos, ¿no? También es otra ventaja del... Acá y luego acá. Perdón. Gracias, muy interesante tema, apasionante, ¿no? Primero me empecé a preocupar porque como que había un sesgo hacia los riesgos que implica el uso de este tipo de nuevas tecnologías, ¿no? Sin embargo, ya se equilibró muy bien el asunto y yo también soy de la idea de que tiene que ser abierto y tiene que promoverse el uso de este tipo de herramientas, ¿no? Y más bien enfocar nuestros esfuerzos pues a sacarle provecho, al máximo provecho, sobre todo los chavos que ya nos llevan de calle en esto, pues para beneficio de la utilización de estas herramientas. Yo tengo bueno, este es mi comentario, y una pregunta es respecto a las versiones que hay. Normalmente nos llegan las gratuitas y pues seguramente están muy limitadas respecto a las de paga, y quizás todavía mucho más limitadas a las que pues están desarrollando y están como en pruebas o con universidades o desarrolladores que las están puliendo, ¿no? En ese sentido, pues, ¿cuáles serían los alcances para alguno de los cuatro panelistas en aspectos de educación, en aspectos de investigación? ¿Hacia dónde va este uso de estas herramientas tecnológicas? Creo que ahorita es difícil predecir todo el alcance que va a tener. Ahorita estamos viendo unos cambios muy rápidos, muy repentinos. Hace un año nadie estaba hablando de ChatGPT, o mínimo nada más Edgar, a lo mejor. Algo que sí quiero comentar es algo que estoy viendo es el avance o la evolución de estas tecnologías a incorporarse dentro de las herramientas que ya tenemos existentes. Por ejemplo, Gemini ahora ya tiene funciones con todo Google Docs, Google Sheets y las presentaciones, ¿no? Yo creo que eso vamos a estar viendo más en el mercado, que se van a
incorporar más a las herramientas ya existentes que tenemos, a lo mejor nuestros calendarios, a nuestros... Creo que hasta vi que ya hay unos sistemas donde te puedes poner el dispositivo aquí en un clip y ya tienes acceso a un asistente inteligente. Vamos, me imagino, no siendo experta en este tema, yo creo que ahí vamos a ver más la integración más bien de estas tecnologías a diferentes aspectos de nuestras diferentes actividades diarias. Una cosa que no hemos tocado es que en un año se pasó, o sea, hace más o menos un poco más de un año que apareció ChatGPT y en este momento hay por lo menos 10 modelos distintos de lenguaje que tienen las mismas capacidades del ChatGPT 3.5 y que son libres, o sea, que uno los puede bajar y utilizarlas localmente en la computadora sin conexión a internet. Entonces hay modelos chiquitos, medianos y grandes que uno puede poner. El ejemplo lo puso, al parecer accidentalmente, Facebook, en donde se publicó uno de los modelos que estaban ellos utilizando y que no hicieron nada, entonces ya dejaron que todo el mundo lo hiciera, lo usara. Y el último que se sumó a este esfuerzo fue Google y liberó un par de modelos que son bastante capaces y que uno podría, en principio, correrlos en la computadora. El problema es que, aún para esos modelos chiquitos, es necesario tener una computadora grande con un GPU que no todo el mundo tiene acceso, a menos que sean gamers, ¿no? Entonces, no, respondiendo a la pregunta, no sabemos qué va a pasar, pueden pasar cosas bastante terribles, o la generación automática de artículos que van a poblar ahí, primero los periódicos, porque va a ser muy fácil hacer un periódico, no tengo que pagarle a nadie, simplemente pongo una máquina que está generando artículos, y el problema va a ser después que en la siguiente generación de modelos, el nuevo contenido que se está generando en Internet va a ser en parte sido generado por otros modelos de lenguaje. Entonces va a haber como una cierta corrupción ahí. O sea, hay muchas cosas que van a estar sucediendo y que no sabemos bien qué va a pasar, pero la parte de los modelos open source es muy interesante y valdría la pena que pues, le entráramos a eso. Gracias. ¿Había otra pregunta por aquí? Buenas tardes. Mi nombre es Carlos Lizárraga, Universidad de Arizona. Quisiera compartir un poco las experiencias y abrir un poco la esperanza. Nosotros hicimos el estudio de generar sistemas para que los estudiantes pudieran conversar con sus documentos, digamos los documentos de un curso. Y bueno, analizamos la opción de usar el OpenAI, el ChatGPT, y pues para poder consultar ese sistema tendrían que ser usuarios premium, todos los usuarios. Y cada consulta costaba 6 centavos de dólar. Entonces, cuando uno tiene un grupo de 100 estudiantes, pues se les va a acabar el presupuesto inmediatamente. Yo he sido usuario de open source de más de 40 años. Entonces, la opción que hemos seleccionado es usar modelos de lenguaje de open source. Y claro, están los modelos de Oyama, derivados de Llama 2 de Facebook. También está en Mistral. Entonces, uno de los trabajos que tenemos como científicos es que el número de publicaciones diarias en ciertos campos pueden ser de cientos o miles. Entonces, las primeras preguntas, si trabajamos en ciencias de la salud, pues de seguro hay 2,000 publicaciones nuevas y cómo vamos a enterarnos de cuáles son esas publicaciones. Y si trato de usar otras herramientas, pues de aquí a que se actualicen. Entonces, pues generamos sistemas para consultar las bibliotecas de publicaciones como el PubMed o el IEEE. Y ya bajamos, dependiendo del número, de la pregunta, del tema, de repente me va a decir, bueno, hay 27,000 artículos que cumplen esta característica. Entonces nos pasamos ahora a generar un modelo de chat
chatbot para conversar con los documentos y poder extraer la información. Y todo eso se puede hacer con open source y los modelos pues están siendo actualizados a diario. Hay decenas de modelos que podemos intentar y bueno, entonces sí hay una opción de usar software abierto y también de usar este tipo de sistemas para apoyar las actividades de aprendizaje. Entonces, nosotros somos los únicos que podemos decir que lo que me está respondiendo el sistema tiene sentido o no. Y además lo puedo utilizar para mejorar mi aprendizaje. Así como en su momento Google pasó a ser una herramienta que aumentaba nuestras capacidades cognitivas, lo mismo son estos sistemas. Entonces yo puedo estar conversando con varios artículos, haciéndole preguntas, no nomás hazme una síntesis, sino que tengo esta pregunta. Y entonces el sistema puede analizar varios artículos a la vez y darme una respuesta y yo la voy a tener que calificar. Al final, yo estoy haciendo un ejercicio de mejorar mi pensamiento crítico y eso es lo que podemos tomar ventaja. Gracias. ¿Alguna pregunta, comentario adicional, oración? Gracias. Creo que es una pregunta dirigida un poco a Edgar, pero bueno, antes un preámbulo, ¿no? O sea, creo que hoy en día pues ha cambiado mucho la visión de los jóvenes. Antes como que lo que importaba era entender o saber cómo resolver un problema. Ahora lo que importa es saber dónde está la solución del problema, ¿no? Vamos a llegar al momento tal vez que pensemos que si en vez de enseñar a los estudiantes cierta materia, les tendremos que enseñar cómo utilizar las máquinas para que encuentren la solución al problema, ¿no? Pero bueno, la cuestión es justamente de lo que tú platicabas hace rato, Jesús, que decías que cuando vas a escribir un texto científico, etcétera, las máquinas te sacan textos que probabilísticamente coincidan con algo que ya está por ahí y que a lo mejor ese algo no es válido porque se subió de manera preliminar o sin arbitraje, etcétera, etcétera. Y bajo ese contexto es la pregunta, ¿hay manera de decirles que queremos que lo que se vaya a escribir o lo que quieres que te arroje la máquina sea de una base de datos X, que sea verificable, que sea, digamos, más confiable, o el resultado que te da te puede venir con una probabilidad de que sea verdadero o no? No sé si me estoy explicando. Entonces, en ese sentido, ¿hay forma de adiestrarlos o de pedirle a las máquinas que te den eso? O sea, que se circunscriban a un subconjunto de documentos, se llama especialización y hay que reentrenar es lo que estaba comentando, hay que reentrenar el modelo precisamente para eso. Hay otros métodos en donde no se reentrena, sino simplemente se encajan los documentos como vectores, y entonces uno puede verificar que lo que está generando sí existe en este conjunto de documentos, pero es algo que hay que hacer manualmente. O sea, no está disponible en los modelos al público, sino hay que hacer trabajo adicional para eso. Pero en principio sí es posible. Sí, un poco relacionado con eso, entre las políticas que tienen ahora las revistas, una va justo en términos de la responsabilidad que tiene uno como autor de lo que escribe, incluyendo las citas, que es uno de los puntos de riesgo. Y es una de las cosas que vendió Google mucho al principio, ¿no? De que te iba a decir cuáles eran las fuentes con Bard y luego con Gemini. No sé qué tan exitosos estén siendo con esos, pero sin duda es algo en lo que hay atención por mejorar en estas herramientas. Por allá creo que hay uno. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Lili, yo soy del Centro de Nanociencias y mi pregunta es, pues, en general a los cuatro, no sé si han tenido la experiencia de subir alguna imagen generada con inteligencia artificial a una revista, pues ahora sí que es científica, ¿no?
Yo en lo personal, pues no tengo habilidades de diseñadora, uso el Paint para los abstract, para divulgación. Sin embargo, últimamente pues he estado utilizando estas herramientas para hacer dibujos bonitos, ¿no? Por ejemplo, uso el DALL-E de OpenAI y las imágenes pues claro que sobrepasan el Paint, ¿no? Entonces, mi pregunta es si saben algo al respecto sobre uso de imágenes para abstracts en alguna revista científica. Lo menciono porque OpenAI, cuando uno lee los términos y todas estas cosas, dice que la imagen te pertenece porque tú generaste el prompt, ¿no? Es tu propiedad intelectual, esta creatividad de pedirle imágenes específicas. Entonces, no sé si nos pueden compartir algo al respecto. Gracias. Lo que te puedo decir, Lili, es que si haces una imagen con una inteligencia artificial, con alguno de estos programas, lo tienes que decir en la revista. Algunas revistas lo aceptan y otras revistas no. Ajá. Y hay un problema bastante grave con los derechos de autor, ¿no? Porque, y eso es una de las cosas que está en discusión ahorita en cuanto a no solamente las imágenes, sino hasta pedazos de texto y demás que salen, que fueron escritos por alguna persona o hechos por alguna persona y que no se les está dando crédito. Y entonces, en el mundo artístico está habiendo muchas protestas exactamente por eso, ¿no? Entonces, hay un asunto ahí que no se ha resuelto todavía. Pero sí sé que en las revistas te piden que expresamente digas si un resumen, haz de cuenta, fue hecho con una inteligencia artificial, si un graphic abstract fue hecho con una inteligencia artificial, si fue hecho con PowerPoint, si fue hecho con qué fue hecho. Si te piden que lo digas. Y algunas revistas no te permiten, no te permiten publicar ese tipo de cosas. Otras sí, ¿no? Pero pues eso ya depende de cada una de las revistas. Pero algunas revistas no permiten publicar material producido únicamente por inteligencia artificial, por alguna de estas aplicaciones. Gracias. Para una última pregunta. Al jefe no se le puede negar la palabra. Gracias. Tengo una pregunta relacionada con lo que preguntaba Horacio. Mucha de la literatura científica es cerrada, es decir, necesita uno una suscripción para tener acceso a las revistas. Mi pregunta es si estos algoritmos, el ChatGPT y todos estos, ¿tienen acceso a esas revistas, buscan en esas bases de datos o están restringidas a lo que es de acceso abierto? Hay una cosa que se llama Common Crawl, que es como la base inicial de todos estos modelos, y luego cada compañía paga por acceso. Por ejemplo, Google acaba de pagar una millonada por acceder a Reddit o por acceder a otro lugar de preguntas. Hay otros modelos que acceden a cosas muy específicas. Entonces, yo no creo que, o sea, no lo sé, pero no creo que hayan sido, que hayan accedido esos modelos a las bases de datos científicas, porque si hay alguien celoso de ese tipo de cosas, son las editoriales. Por ejemplo, el problema que hubo con el New York Times, en donde pues pedazos completitos del periódico eran reproducidos por el ChatGPT, y perdieron o están perdiendo una demanda por plagio. Entonces yo lo dudo, pero lo que sí sé es que están trabajando las editoriales para generar ese tipo de bases de datos pues, como más grandes y solo de cosas científicas.
Y monetizar de ellas. Y ¿no? monetizar el acceso, sí, exactamente. Gracias. Para terminar, les voy a pedir a los panelistas una última intervención y dejé esta pregunta por si quieren abordarla, que me llama un poco la atención las respuestas. Por cierto, estimo que aproximadamente 2/3 partes de las respuestas vienen de estudiantes y una tercera parte de profesores investigadores por la siguiente y las siguientes dos. Pero parece haber una tendencia hacia pensar que estas herramientas pueden fomentar el fraude. Y más allá del fraude de una tesis que se le fue una cita que no existía o incluso un artículo por ahí quizá incluso generado completamente por estas herramientas, pues un riesgo muy grande es la pérdida de credibilidad de la tarea científica, ¿no? Y que si se exponen más casos de este tipo, pues mucha gente que ya de por sí no les gusta la ciencia, pues la descalifiquen el trabajo de investigación, que ya sería algo mucho más serio. Entonces, si quieren hacer un comentario final, si quieren abordar este tema o en cualquier sentido, y le pediría a Isabel si inicias y nos recorremos de izquierda a derecha. Pues como ya mencioné anteriormente, sí es atractivo, ¿no? Son atractivas estas tecnologías. Sabemos que existen temas de fraude en la investigación antes de que estas tecnologías existieran y seguro van a existir después de que estas tecnologías entren con más fuerza. O sea, sabemos que es una realidad el trabajo en que estamos laborando y que existe en todos lados. Lo que es difícil predecir si realmente aumenta el riesgo o también a lo mejor facilita el encuentro de fraude en la investigación, ¿no? Como también podría verse que utilizamos estos sistemas para encontrar fraude en publicaciones ya existentes. Han habido ya 2 casos muy sonados últimamente de fraude en la investigación, que en Harvard y en la Universidad de Minnesota misma. Y todo eso esa investigación fue hecha por los mismos investigadores de datos, pero a lo mejor esas tecnologías podrían hasta ayudar a impedir esos fraudes. Mi único comentario sería, como ya lo mencionó Tony, estas tecnologías están entrando, los estudiantes lo están usando, nosotros investigadores lo estamos usando, no lo podemos ver como algo no lo podemos problematizar o no los podríamos ver como algo enteramente negativos. Yo desde mi punto de vista hay que seguirlos viendo como una extensión de nuestro aprendizaje y como oportunidades de aprender. El mismo en este tema de fraude hay que verlos como una oportunidad para enseñar o para concretizar un poquito más, o sea, el estudio de la ética en la investigación. Sí, bueno, el fraude ha existido desde siempre, ¿no? De muchas maneras diferentes. Ajá. Una cosa es la inteligencia artificial y otra cosa es la naturaleza humana, ¿verdad? O sea, la naturaleza, la inteligencia artificial es una tecnología más, ¿no? O sea, como las calculadoras, el coche, no, o sea, eso, que hay gente que las usa bien y gente que las usa mal, y esa parte de la naturaleza humana que tiene esos lados tan oscuros y tan tramposos y tan, ¿no? Así, pues eso no lo hemos logrado arreglar, ¿no? Ni con códigos de ética, ni con nada, no lo hemos logrado arreglar. Entonces, y se ha estado preguntando el hombre acerca de eso, pues desde 365 años antes de Cristo, ¿no? O sea, desde la época de Aristóteles, ¿no? Entonces, nos hemos estado preguntando cómo le podemos hacer para que no seamos tan tramposos, ¿no? Y no damos con la solución. Entonces, yo creo que la inteligencia artificial es otra más. Me parece muy buena idea la que dice mi tocaya de que probablemente encontremos formas con la inteligencia artificial de identificar este tipo de trampas, ¿no?
de plagios y de falsedades, ¿no? También existe una posibilidad, y esto lo he leído últimamente, de que haya un error en cuanto a que se piense que lo hizo una inteligencia artificial y sí lo hizo una persona. En Nature acaba de salir un artículo de una chica que la acusaron de haber utilizado una inteligencia artificial y ella mandó una carta diciendo no, o sea, no se hizo con inteligencia artificial, yo lo puedo comprobar y tal, y le negaron la publicación de un artículo, ¿no? Entonces, mala gente hay por todas partes, parece, ¿no? O sea, hasta entre los lectores de Nature, ¿no? Entonces, yo creo que seguramente va a seguir habiendo fraude y quién sabe si esto facilite un poco más el fraude, pero también se van a poder encontrar formas de detectarlo, ¿no? Eso me parece a mí. A ver, rapidín, así medio en broma, pero en serio también le comentaba aquí a Edgar que pues haciendo fraude con tu tesis puedes llegar a ser el ministro de la Suprema Corte. Pero bueno, ya aquí precisamente me acordé que había en la revista Science del 9 de mayo del 23, hay un artículo que dice Fake Scientific Papers are alarmingly common, ¿no? Y entonces habla precisamente de que estas nuevas herramientas están provocando que haya más papers falsos, ¿no? O sea, con datos falsos y todo. Pero dice, but new tools show promise in tackling growing symptom of academics published or Paris culture, ¿no? O sea, que es lo que decía Isa, pues, sirven estas herramientas para crear más, pero esperadamente también van a servir o están ya sirviendo para detectar de forma más precisa cuando se está haciendo fraude, cuando se está produciendo material pues de manera indebida, digamos, ¿no? Entonces, pues bueno, se puede usar de las dos formas, digamos. Un comentario positivo acerca del fraude. Ha servido para desenmascarar al menos a 2 revistas predatorias de MDPI, en donde aceptaron un artículo que evidentemente era solo nonsense. Y ese tipo de prácticas, pues no, yo pienso que más que un avance tecnológico que permita detectar el fraude, debería la sociedad enfocarse a la educación ética, porque es, o sea, cada quien debería ser policía de sí mismo, básicamente. Acompáñenme a agradecerle a nuestros panelistas y van a estar aquí unos minutos más si quieren platicar también con ellos.